Bienvenidas y bienvenidos a La Dama de Avalon, la novela de Marion Zimmer Bradley que es precuela de la saga de las nieblas de Avalon. Que la disfrutes. Durante el invierno del segundo año de Gowen en Avalon, el fuego asoló la colina. Nadie supo con certeza qué lo había iniciado. Eilund juró que la noche anterior una de las doncellas se había olvidado de cubrir las brasas en el hogar del gran salón, pero no había manera de estar seguros. Nadie dormía allí, y cuando la luz despertó a las sacerdotisas, el edificio estaba en llamas. Un fuerte viento las avivaba, esparció las pavesas por el aire y se prendió fuego en el tejado de paja de la casa de las doncellas, y desde allí se extendió a las cabañas de los druidas. A Gowen lo despertó la tos de Branos. Al principio pensó que el anciano pasaba peor noche de lo acostumbrado, pero el muchacho enseguida aspiró el humo y empezó a toser, y saltó de la cama y se dirigió a la puerta. Figuras oscuras gritaban y corrían de aquí para allá, recortadas sobre el resplandor de la luz. Una varada de aire caliente le levantó el pelo de la frente cuando cambió el viento. Las chispas crepitaban en la hierba escarchada. —¡Branos! —chilló dándose la vuelta—. —¡Levántate! ¡Fuego! Gowen no tenía nada que fuera a extrañar excepto el manto de piel de oveja. Con una mano se lo echó sobre la cabeza y con la otra puso al anciano de pie. —Venga, ponte las botas. Metió los pies de Branos dentro y le colocó el camisón alrededor de los frágiles hombros. El viejo bardo se puso en pie, tambaleándose, pero de pronto se resistió a los esfuerzos del muchacho por arrastrarlo hasta la puerta. —¡Mi arpa! Al final el muchacho comprendió lo que decía. —Pero si no la tocas nunca —empezó Gowen—, pero entonces le entró un acceso de tos. El fuego debía de haber alcanzado el techo porque la habitación se estaba llenando de humo. —Vete —logró decir—, yo la tomaré. En ese momento una cara apareció en el umbral y alguien tomó a Branos y lo sacó gritando. Sin embargo, Gowen ya se había dado la vuelta. De repente, encima de su cabeza, surgió un río de llamas que se alimentaba de la corriente que entraba por la puerta. El muchacho se dirigió a la esquina donde estaba el instrumento, debajo de un montón de pieles. Retrocedió cuando una explosión de chispas se desperdigó por el suelo y volvió hacia adelante, sacudiéndose los fragmentos de paja ardiente como si fueran moscas. El arpa era casi tan grande como él, y pesada, pero hizo acopio de todas sus fuerzas y pudo arrastrarla hacia afuera a través del estallido de calor que producían las llamas. —¡Estúpido! —le gritó Eilund, con la cara tiznada y el pelo revuelto. —¿No has pensado en lo que sufriría Cailean si hubieras muerto achicharrado? Gowen se quedó con la boca abierta, paralizado por la furia de sus palabras. Entonces vio el terror en sus ojos y comprendió que lo había acusado para ocultar su propio temor. ¿Cuántas de las cosas que la gente hacía y que a él le molestaban tanto, se preguntó, eran solo defensas, como las púas que exhibe el puercoespín cuando tiene miedo? Pensaré en ella como en un puercoespín, se dijo. Cuando me moleste, recordaré que en realidad es un animalito tímido y pequeño. Un grupo de druidas intentaba sofocar las llamas de algunos edificios con agua del pozo sagrado, pero los cubos eran escasos y a esas horas casi toda la comunidad estaba ya en pie contemplando el espectáculo. La inmensa sala estaba rodeada por el fuego, y del tejado de la casa de las doncellas salían disparadas llamas que lamían el cielo. El salón de los druidas también estaba ardiendo, así como algunas de las construcciones más pequeñas. A pesar de que los corrales y los establos se encontraban bastante lejos de las llamas, habían soltado a los animales que estaban asustados. Las mujeres lloraban o contemplaban las llamas aturdidas. —¿Qué haremos? —susurraban. —¿A dónde iremos? Branos, sollozando, abrazaba el arpa con sus brazos descarnados. Gowen se preguntó por qué había arriesgado su vida por salvarla, y después, pensando en el tamaño del instrumento, cómo lo había hecho, y como si fuera una respuesta, se acordó de las palabras. Siempre encontrarás la fuerza para hacer lo que tengas que hacer.
Branos levantó la mirada. Sus ojos brillaban a la luz de las llamas. Ven, dijo con voz ronca. Ignorando a Eilund, el muchacho se levantó y se acercó a él. El viejo bardo le tomó una mano y se la puso sobre el arpa. Es tuya. Tú la has salvado. Ahora es tuya. Gowen tragó saliva. La luz de las llamas despedía oro sobre las incrustaciones de las clavijas, sobre la madera pulida y las cuerdas de bronce. Las voces que había a su alrededor se difuminaron en un leve murmullo, como el sonido del fuego. Con cuidado, alargó una mano y extrajo una única nota de las brillantes cuerdas. No había pretendido tañer la cuerda muy fuerte, pero la nota pareció quedar suspendida en el aire. Los que estaban más cerca se dieron la vuelta, y los otros, al verlos volverse, lo miraron también. Gowen les devolvió la mirada uno a uno, y comprobó que el dulce sonido los había distraído de su pánico y de su decepción. Entre las figuras oscuras distinguió la de Kaylian, envuelta en un manto. Su rostro a la luz del fuego estaba surcado y marcado por la angustia. Se la veía vieja. Una vez le había hablado de la pira en la que sus padres habían ardido. ¿Pensaba en eso en ese momento? Los ojos le escocían. Sentía pena de sí mismo porque no sabía lo que había perdido, y por ella, porque ella había conocido a su madre tan bien. Ahora ambos estaban perdiéndolo todo por segunda vez. La nota del arpa se disolvió en el aire, y Kaylan se cruzó con la mirada afligida de Gowen. Por un instante frunció el entrecejo, como preguntándose qué hacía el muchacho allí. Después su expresión cambió. Más tarde, en su recuerdo, la única palabra con la que Gowen podía describir lo que había visto en sus ojos era maravilla. Mientras la miraba, ella se irguió, asumiendo nuevamente la majestuosidad de la dama de Avalon. Señora, dijo Eilund hablando por todos, ¿qué será de nosotros? ¿Debemos volver a la casa del bosque? Cailean miró a su alrededor. Los druidas también la miraron. Incluso Cunomaglos, que había llegado a Thor para llevar una vida de contemplación pacífica y que a medida que la comunidad crecía se disgustaba más. Como de costumbre, sois libres para decidir. ¿Qué deseáis hacer? La voz de la suma sacerdotisa era fría. El rostro de Eilund se arrugó, y por primera vez Gowen también sintió piedad por ella. Dínoslo, sollozó. Solo puedo deciros lo que voy a hacer yo, repuso Kaylian en un tono más dulce. Volvió a mirar las llamas. Di mi palabra de convertir esta colina sagrada en un centro de la antigua sabiduría. El fuego solo puede quemar lo que es visible al ojo humano, lo que está hecho por manos humanas. El Avalon del corazón sigue estando aquí. Volvió a mirar a Gowen. Del mismo modo que el espíritu se alza triunfante del cuerpo que arde en la pira, la auténtica Avalon no puede ser contenida por el mundo humano. Se detuvo tan sorprendida por sus propias palabras como el resto. Obrad como os guíen vuestros corazones. Yo me quedaré y serviré a la diosa en esta isla sagrada. Gowen dirigió la mirada a los otros, vio que las espaldas se erguían y descubrió un nuevo brillo en los ojos de los demás. La mirada de Kaylian volvió hacia el muchacho y éste se puso en pie como si ella lo hubiera desafiado. Yo me quedo, dijo él. Y yo también, dijo una voz a su lado. Gowen dio un respingo y vio que era Siana, que tenía el don de su madre para moverse sigilosamente. Ahora se oían más voces que se comprometían a reconstruirlo todo. El muchacho alargó la mano y estrechó la de Siana. El invierno no era la mejor estación para construir. Gowen se echó el aliento en los rígidos dedos para calentarlos. Alcanzó desde el tejado de la nueva casa de las doncellas la cuerda que Siana le tendía para fijar la paja y comenzó a enrollarla en la estructura. La muchacha temblaba. Sus mejillas, normalmente sonrosadas, estaban moradas por el frío. En el reino de las hadas, le había contado ella, el clima oscilaba entre el agradable frescor del otoño y la calidez de la primavera. Debería estar preguntándose por qué había accedido a vivir en tierras mortales.
pero no se había quejado, y él tampoco pensaba hacerlo, ni siquiera para lamentarse de que debido a su liviano peso fuera el más indicado para subirse al tejado, expuesto a las heladas ráfagas del viento. Uno de los druidas le alcanzó otra bala de paja y Gowen aflojó el nudo, la extendió, la aplastó con firmeza en su sitio y tomó una de las cuerdas que Siana le tendía para atarla. Al menos el nuevo edificio no sería tan grande como el anterior. Algunas sacerdotisas estaban alojadas con Caminante de las Aguas y los suyos, mientras que otras habían regresado con sus familias. Los druidas y los novicios vivían en la iglesia del Padre José, pero otros se habían marchado. Incluso Cunomaglos, el jefe de los druidas, se había ido en busca de un retiro solitario en las colinas. Una casa para los hombres y otra para las mujeres los resguardaría hasta el verano. Afortunadamente, los hilos de almacenaje y los establos habían quedado intactos. Supuso que eso significaba que Cailean era la responsable de todo. Al menos nadie había llegado de Bernemeton para decir lo contrario. Si la suma sacerdotisa estaba disgustada por los que se habían ido, no lo había expresado. Gowen creía que ella juzgaba las pérdidas como una criba necesaria que dejaría solo a los más fuertes. Lo mismo sucedía, según había oído, en el mundo que había más allá del valle de Avalon, donde Trajano había resultado vencedor de las guerras civiles y ponía en orden su imperio. El viento arreciaba. Gowen se estremeció y cruzó los brazos escondiendo las manos en las axilas. Baja, dijo Siana, y deja que lo haga yo un rato. Yo peso menos que tú. Gowen sacudió la cabeza. Yo soy más fuerte, repuso. Ella lo miró y le cambió el color cuando el calor de su ira venció al frío. Deja que lo haga, dijo una nueva voz. Gowen parpadeó y se dio cuenta de que Cailean estaba allí. No puede, exclamó. Aquí arriba hace mucho frío. Ha decidido vivir entre nosotros y quiero que sea tratada como las demás, añadió la sacerdotisa con gravedad. Siana miró a uno y a otro con los ojos encendidos, como si no pudiera decidir sin enfadarse por las duras palabras de Cailean o por la actitud protectora de Gowen. Entonces le tomó un tobillo a Gowen y tiró de él. Este gritó al sentir que resbalaba por el tejado que ya estaba cubierto y no había nada a lo que se pudiera agarrar. Aterrizó en un montón de paja a los pies de Cailean. Siana dio un salto y trepó al tejado, veloz como una ardilla. Él la miró enfadado, pero se rindió ante la risa de la muchacha. Sacudiendo la cabeza, se puso de pie y le lanzó la cuerda. Cailean se fue, todavía con el entrecejo fruncido. Esa noche, mientras escuchaba a Branos y al padre José discutir sobre teorías musicales, Gowen se dio cuenta de que nunca había sido tan feliz. Calentito por fin y con la panza llena, se acurrucó entre las mantas. No entendía lo que hablaban, pero las frases que cantaban alternativamente y el dulce sonido del arpa alimentaron su alma. Pasó el invierno y después el verano. Los edificios que se habían incendiado fueron reemplazados por otros aún mejores, y las sacerdotisas comenzaron a plantearse construir con piedra. Los torpes intentos de Gowen con el arpa pronto se convirtieron en logros que auguraban una auténtica habilidad para el instrumento. Además, siguió cantando con el padre José y los cristianos. Su voz de soprano se alzaba sobre el zumbido grave de los monjes. A medida que pasaban las estaciones, se dio cuenta de que la incertidumbre que solía sentir cuando estaba junto a Cailean había desaparecido. Había dejado de esperar que ella fuera una madre para él, y en verdad, a medida que crecía, dejó de desearlo. No estaba seguro de lo que ella pensaba de él, pero cuando la comunidad de Avalon se convirtió en un lugar seguro, cada vez llegaba más gente para unirse a ella, y Cailean estaba demasiado ocupada enseñando a los nuevos como para prestarle mucha atención. Cuando se hacían mayores, los jóvenes y las doncellas que habían sido confiados a los druidas de Thor pasaban el tiempo separados, pero a veces se reunían durante los festivales y cuando debían aprender cosas que incumbían a ambos sexos, y así pasaron 6 años. Estoy segura de que todos podéis nombrar las 7 islas de Avalon,
¿Pero sabéis decirme por qué todas son territorio sagrado? Alertado por el tono de Kayleigh, Gowen parpadeó y sirvió. El verano estaba entrado, y la tierra se encontraba envuelta en una paz somnolienta. En esa época, las gentes de Avalon vivían la mayor parte del tiempo al aire libre, y la dama había reunido a sus estudiantes debajo de un roble cercano al agua. Gowen se preguntó por qué. Eso era algo que hacían de pequeños. ¿Por qué la suma sacerdotisa volvía a las andadas? Tras un momento de silencio por la sorpresa, Dika levantó una mano. La que había sido una niña enjuta y de lengua afilada, se había convertido en una joven esbelta, de rostro inteligente y cabellera pelirroja. Su lengua seguía igual de punzante, pero había madurado como persona. La primera es Inis Vitrin, la isla de cristal donde se alza el Thor sagrado, contestó con recato. ¿Y por qué se llama así? Inquirió Kayleigh. Porque dicen que cuando la ves desde el otro mundo, brilla como la luz a través del cristal. ¿Era eso cierto? Gowen llevaba allí el tiempo suficiente como para contar en su haber algunos viajes interiores que no pasaban de ser meras ensoñaciones, pero todavía no le había sido permitido viajar fuera de su cuerpo y mirar el mundo real con la visión del espíritu. Muy bien, dijo Kayleigh. ¿Y la siguiente? Su mirada se fijó en una de las muchachas nuevas, una morena de Dumnonia que se llamaba Brica. La segunda es la isla de Briga, grande en espíritu aunque de poco tamaño. En ella es en donde la diosa se aparece como madre transportando al sol recién nacido. La niña se había puesto colorada, pero su respuesta se oyó con claridad. Gowen se aclaró la garganta. La tercera es la isla del dios Astado. Se encuentra cerca del gran pueblo de las gentes de los pantanos. Para ellos, las aves acuáticas son sagradas, y nadie puede matarlas cerca de su santuario. En justa gratitud, ningún pájaro mancha su tejado. Él había estado varias veces allí con la dama de las hadas y lo había comprobado. Al pensarlo, volvió la vista hacia Siana, que estaba como siempre que Kayleigh les enseñaba, sentada al final. La mirada de Kayleigh se suavizó un poco cuando él respondió, pero al ver hacia dónde miraba el muchacho, arrugó el entrecejo. ¿Y la cuarta? Espetó. Tuarín, un muchacho moreno, bajo y fornido, que había sido aceptado entre los druidas hacía un año y que parecía ver en Gowen a su modelo, respondió: La cuarta es la isla de las Marcas, que defiende el valle de Avalon de los poderes del mal. La quinta es la isla del lago, donde vive otro pueblo de la gente de los pantanos. El que hablaba era Ambios, un joven de 17 inviernos que estaba a punto de iniciarse entre los druidas. La mayor parte del tiempo se mantenía apartado de los más jóvenes, pero había decidido que había llegado el momento de demostrar su superioridad. Prosiguió: En esa isla existe un manantial sagrado que nace debajo de un enorme roble. Cada año colgamos ofrendas en sus ramas. Gowen volvió a mirar a Siana preguntándose por qué no había respondido ella, ya que sabía todo eso casi desde que podía hablar. Pero quizás pensó cuando reparó en que tenía los ojos bajos y las manos cruzadas, era precisamente ese el motivo por el que guardaba silencio. No habría sido justo. Una brisa ligera sacudió las ramas del roble, y la luz del sol titiló entre las hojas, iluminando la brillante cabellera de Siana. Nunca he visto brillar la luz en esta isla, pensó de repente, pero ahora la veo brillar en ti. En ese momento la belleza de Siana no producía ningún efecto especial en él. De hecho, a duras penas la relacionaba con la niña humana a la que había fastidiado y con la que había jugado hasta que se convirtió en mujer, momento en que se le prohibió estar a solas con hombres. Su belleza era un hecho, suficiente en sí mismo, como la gracia de una garza que levanta el vuelo al atardecer desde el lago. Apenas escuchó la respuesta de Dika a la siguiente pregunta. La sexta isla es el hogar del dios de las colinas,
que los romanos llaman pan, el cual produce la locura o el éxtasis como el fruto de las viñas que hay allí plantadas. La séptima es una colina muy alta, volvió a intervenir Ambios. La atalaya, la puerta a Avalon. Allí vive el pueblo de Caminante de las Aguas. Desde siempre su gente ha conducido a los sacerdotes de Thor en sus barcas. Has respondido bien, dijo Kaylian, pero tú, que estás a punto de tomar los votos entre ellos, debes saber que los druidas no fueron los primeros sacerdotes en buscar la sabiduría de Thor. Miró a Ambios con gravedad y después a Gowen, que le devolvió una mirada límpida. Faltaban 2 años para que se le considerara preparado para la iniciación, y casi le molestaba que dieran por sentado que ese era el camino que elegiría. Seguía progresando con el arpa lo suficiente para entrar, si así lo deseaba, al servicio de una de las familias principescas britanas que habían jurado fidelidad a Roma, pero que aún valoraban las antiguas tradiciones. O podría ir a ver a su abuelo, el otro, y reclamar su herencia romana. Nunca había visto una ciudad romana. Eran sitios sucios y ruidosos, le habían dicho. Había rumores de que después de años de paz, las tribus del norte estaban volviéndose a alzar. Pero en días como ese, cuando la paz somnolienta de Avalon era tan intensa que parecía sofocante, incluso la perspectiva de una guerra lo atraía. La isla de Cristal, la isla de Brigantia, la isla de las Alas, la isla de las Marcas, la isla del Roble, la isla de Pan y la Atalaya. Otras gentes las han llamado con otros nombres, pero esta es su esencia, como nos enseñaron los sabios que vinieron de las tierras hundidas. ¿Y por qué esas islas y no otras son consideradas sagradas cuando, como podéis ver, no son ni las más altas ni las que más impresionan a la vista? Los jóvenes la miraron en silencio. Nunca se les había ocurrido esa pregunta. Cuando Kaylian abrió la boca para hablar, la voz de Siana llegó desde detrás del árbol. Yo lo sé. Kaylian levantó las cejas y Siana se acercó hasta el borde del lago. No parecía consciente de estar pisando el terreno de los antiguos misterios, y puede que para ella no fueran misterios en absoluto. En realidad es fácil si se sabe ver. Tomó una piedra triangular y la puso de pie sobre el blando suelo. Aquí está Inis Vitrin. Y aquí tomó una piedra redonda más pequeña y la colocó al lado de la primera. La isla de la diosa. La isla de las alas y la isla del roble se encuentran aquí. Colocó una piedra pequeña y otra más grande un poco apartada de las dos primeras hasta formar una especie de rectángulo inclinado. Y aquí tenemos la isla de Pan y la isla de las Marcas. Puso un guijarro y una piedra puntiaguda a la izquierda y encima de la isla de las alas. Y esta es la puerta, añadió tomando otra piedra algo más grande y poniéndola aún más a la izquierda. Olvidando a Kaylian, los jóvenes y las doncellas se dispusieron a su alrededor. Gowan pensó que así era como debía de verse la tierra desde el cielo. ¿Pero qué significaba eso? ¿No lo veis? Siana frunció el entrecejo. Recordad las noches en que la anciana Rhys os hacía mirar las estrellas. Las chicas a un lado de la colina y los chicos al otro, recordó Gowen con una sonrisa. Es la osa, exclamó Dica de repente. Las colinas forman el mismo dibujo que las estrellas de la osa mayor. Los otros asintieron cuando vieron claro el dibujo. Después se volvieron hacia Kaylian. ¿Pero qué significado tiene esto? Preguntó Ambios. Así que, después de todo, deseáis saber, dijo la suma sacerdotisa sarcásticamente. Siana se puso roja como un tomate, intuyendo una reprimenda. Gowen sintió un brote de ira. La cola de la osa mayor señala la estrella polar, que es el astro más brillante que existe en el cielo boreal. La estrella que es nuestro Thor está en el centro de los cielos. Esto es lo que los antiguos sabios vieron cuando observaron el firmamento y fundaron santuarios en la tierra para que no olvidáramos honrar el poder que la protege. Gowen sentía los ojos de Kaylian clavados en él.
pero el muchacho siguió mirando por encima del pantano. De repente sintió frío. Cuando la suma sacerdotisa los despidió, se quedó rezagado y esperó a la sombra de los sauces para hablar con Siana. Nunca más te atrevas a sustituirme como profesora, le dijo ásperamente Kellyan a Siana, mientras ésta la miraba con expresión de desconcierto. Pero nos habéis preguntado. Utilizaba las preguntas para ayudarlos a reflexionar sobre los misterios de los cielos. Esto no es un juego de niños. Vos habéis preguntado y yo he respondido, murmuró Siana mirando al suelo. ¿Para qué me educáis si no valoráis lo que yo puedo aportar? Cuando llegaste, ya sabías más de las antiguas tradiciones que la mayoría de los que hacen los votos. Podrías ser mucho más que ellos. Kellyan se detuvo como si hubiera dicho más de lo que debía. Yo debo enseñarte lo que no sabes, añadió, y después dio media vuelta y se fue. Cuando la sacerdotisa se fue, Gowen salió de su escondite y le pasó un brazo por el hombro a la joven que lloraba desconsoladamente. Sentía ira y pena, pero no podía evitar percibir la suavidad de su cuerpo y el dulce aroma de su pelo. ¿Por qué? Exclamó Siana cuando fue capaz de hablar de nuevo. ¿Por qué no le caigo bien? Y si no me quiere aquí, ¿por qué no deja que me vaya? Yo sí te quiero aquí, murmuró Gowen con fiereza. No hagas caso a Kellyan, tiene muchas preocupaciones y a veces es más dura de lo que pretende. Intenta evitarla. Ya lo intento, pero es un lugar pequeño y no siempre puedo apartarme de su camino. Siana suspiró y le dio unas palmaditas en la mano a su amigo. De todas formas, gracias. Sin tu amistad me iría de aquí corriendo sin importarme lo que dijera mi madre. En un año o dos harás los votos, dijo él alegremente, y entonces deberá respetarte como a una adulta. Y tú pasarás el primer escalafón de tu aprendizaje druídico. Sostuvo un momento la mano de Gowen en la suya y éste sintió que le transmitía calor. De repente el muchacho recordó la otra iniciación, la que llegaba con la edad adulta, y supo por cómo le habían subido los colores a Siana que también ella estaba pensando en lo mismo. La muchacha le soltó la mano. Esa noche, mientras recordaba los acontecimientos del día, Gowen vio con claridad que entre ellos había más que amistad, y que sin expresarla se habían hecho una promesa. Pasó otro año y otro invierno, tan húmedo que todo el valle de Avalon se convirtió en un mar cenagoso y las aguas mojaban el suelo de los palafitos de la gente de los pantanos. Gowen, mientras bajaba a visitar al padre José, ahogó una maldición cuando resbaló en el barro y estuvo a punto de caerse. Desde que le había cambiado la voz, ya no cantaba tan a menudo en las ceremonias, pero el padre José había viajado mucho en su juventud y conocía no solo la tradición musical judía, sino también las teorías de los filósofos griegos, y ambos encontraban placer en compararlas con las tradiciones druídicas. Cuando Gowen entró en la pequeña iglesia, el padre José no se encontraba allí. Está rezando en su cabaña, dijo el hermano Paulus con una cara más larga de lo habitual. Dios le ha enviado una fiebre para mortificar la carne, pero con la oración y el ayuno será purificado. ¿Puedo verlo? Preguntó Gowen con un nudo de preocupación en la garganta. Él no necesita nada de alguien que no cree, dijo el monje. Vuelve a él como hijo de Cristo y serás bienvenido. Gowen sacudió la cabeza. Si el propio padre José no había insistido en que se convirtiera en nazareno, era improbable que lo convenciera el hermano Paulus. Supongo que no le transmitiréis la bendición de alguien que no cree, dijo con dureza, pero espero que tengáis la suficiente compasión para decirle que siento mucho que esté enfermo y que le envío todo mi cariño. Después de un invierno tan duro, todas las gentes de Avalon estaban delgadas, pero solo la desnutrición más absoluta podría evitar que un chico de la edad de Gowen creciera, pensó Kellyan mientras lo observaba en las ceremonias que marcaban la llegada de la primavera. Había cumplido 17 años y era alto como la estirpe de su madre. Sin embargo, su pelo, después de un invierno sin sol, se había oscurecido hasta alcanzar el tono castaño de los romanos.
Le había crecido la mandíbula de manera que ya no tenía los dientes desproporcionados, y tanto la marcada nariz como la barbilla recordaban a un águila. El cuerpo era ya el de un hombre, y el de un hombre atractivo, aunque no parecía consciente de ello. Tocaba el arpa en las ceremonias con unos dedos largos y diestros que paseaban con seguridad entre las cuerdas, pero tenía una mirada vigilante, como si temiera hacer algo mal. ¿Será cosa de la edad? Se preguntó la sacerdotisa, o porque yo lo he presionado en exceso. Cuando terminó, lo llamó. Has crecido, le dijo sintiendo una extrañeza inesperada al mirar sus ojos, y eres muy diestro con el arpa. ¿Seguirás estudiando música con el padre José? Gowen sacudió la cabeza. Se puso enfermo poco después del invierno. He ido varias veces a verlo, pero no me dejan entrar. Dicen que ya no abandona su lecho. A mí no me negarán la entrada, exclamó Kellyan. Iré ahora mismo, y tú me acompañarás. ¿Por qué no me has dicho que el padre José estaba enfermo? Le preguntó mientras bajaban por la colina. Estás muy ocupada. Además, pensaba que lo sabrías. Kellyan suspiró. Perdóname, no es justo que te transmita mis preocupaciones ni que te culpe por decirme la verdad, prosiguió. A veces mis quehaceres me tienen atada, pero siempre intento encontrar un hueco para aquellos que me necesitan. Sé que hace mucho tiempo que no hablamos y ya casi ha llegado el momento de que hagas tus votos. Qué rápido transcurre el tiempo. Pasaron por la cabaña redonda que habían construido para las sacerdotisas encargadas de vigilar el manantial de sangre, atravesaron el huerto y descendieron por la ladera. La capilla de techo de paja que los cristianos habían construido como las otras cabañas, aunque con un altillo en forma de cono, parecía una gallina rodeada de sus polluelos. Estos eran las viviendas de los hermanos que la rodeaban. Un monje barría las hojas que el viento de la noche había depositado en el camino. Al verlos, se acercó para darles la bienvenida. He traído fruta en conserva y unos dulces para el padre José, dijo Kellyan señalando la cesta que llevaba. ¿Me llevaréis ante él? No sé si al hermano Paulo le gustará, empezó a decir el hombre con el entrecejo fruncido, pero luego sacudió la cabeza. Pero no importa. Tal vez vuestros manjares tienten al padre José, como ya no puede hacerlo nuestra austera comida. Si podéis convencerlo de que coma, tendréis nuestra gratitud, pues desde la festividad del nacimiento de Cristo apenas ha ingerido lo suficiente para mantener vivo a un pajarito. Los condujo a una de las cabañas redondas, no mayor que el resto, aunque el camino que conducía hasta ella estaba flanqueado por pequeñas piedras encaladas. Cuando llegaron a la puerta, el monje apartó la cortina. Padre, la dama de Avalon ha venido a veros. ¿La recibiréis? Kellyan parpadeó, esforzándose por acostumbrar sus ojos a las sombras después de la luminosidad del día primaveral. El padre José estaba tumbado sobre unos tablones en el suelo. Una lámpara de aceite titilaba detrás de él. El monje le colocó unos cojines detrás de la espalda y lo ayudó a incorporarse. Luego acercó un taburete de 3 patas para Kellyan. Realmente tenía el aspecto de un pajarito, pensó la sacerdotisa cuando le tomó la mano. Su minúsculo pecho apenas se movía cuando respiraba. La poca vida que le quedaba residía en el brillo de los ojos. Viejo amigo, dijo ella en voz baja, ¿cómo estáis? Algo que podría ser una risa silbó en el aire. Seguro, señora, que estáis suficientemente capacitada para verlo vos misma. El padre José leyó en sus ojos las palabras que ella no pronunciaría y sonrió. ¿No les ha sido concedido también a los de vuestra orden el conocimiento de cuándo llega su hora? La mía vendrá pronto, y me alegro. Volveré a ver una vez más a mi maestro. Permaneció un momento en silencio mirando en su interior y sonriendo lo que veía allí. Después suspiró y sus ojos se fijaron en Kellyan. Sin embargo, echaré de menos nuestras conversaciones.
a no ser que un viejo en su lecho de muerte pueda convenceros de que aceptéis a Cristo y al final de los tiempos volvamos a vernos. También yo echaré de menos hablar con vos, dijo Kayleigh tragándose las lágrimas. Y puede que en otra vida siga vuestro camino, pero en esta ya he jurado otros votos. Es cierto que ningún hombre conoce su camino hasta que llega al final, susurró el padre José. Cuando cambió mi vida no era mucho más joven que vos. Me gustaría contaros la historia si estáis dispuesta a escucharla. Killian sonrió y tomó entre las suyas la mano abierta que le tendía el hombre. Estaba tan frágil que la luz parecía traspasarlo. Eilun y Rhiannon la esperaban para elegir a las nuevas muchachas que iban a entrar en la comunidad, pero podían esperar. Siempre se aprendía algo cuando los hombres hablaban de cómo habían encontrado la luz, y al padre José le quedaba muy poco tiempo. Yo era un mercader de Arimatea, una ciudad del país de Judea que está situado en la parte oriental del imperio. Mis barcos llegaban a todas partes, incluso hasta Dumnonia, para comerciar con estaño, así que mi fortuna era grande. Su voz iba cobrando fuerza a medida que hablaba. Por aquel entonces yo no pensaba en otra cosa que no fueran las cuentas del día siguiente, y si en mis sueños recordaba a veces la tierra que ahora yace bajo las aguas y anhelaba su sabiduría, lo olvidaba al llegar el alba. Invitaba a mi mesa a todos aquellos que destacaban en algún arte, y cuando oía hablar del nuevo maestro de Galilea, al que todos llamaban Yeshua, lo invité también a él. ¿Sabíais ya entonces que era uno de los hijos de la luz? Le preguntó Kayleigh. Los dioses hablaban siempre, en los árboles, en las colinas y en el silencio del corazón de los hombres, pero en cada época, decían, enviaban a un iluminado o iluminada para que hablara al mundo con palabras humanas, aunque en cada época, como también había oído decir, solo unos pocos eran capaces de oírlo. El padre José sacudió la cabeza. Escuché las palabras del maestro y me complajo lo que oí, aunque aún no lo entendía del todo. Las antiguas enseñanzas permanecían ocultas para mí. Sin embargo, vi que él llevaba esperanza a la gente, y ofrecí dinero cuando sus seguidores lo necesitaron, y permití que celebraran la fiesta pascual en una de mis posiciones. Yo me encontraba lejos de Jerusalén cuando lo apresaron, y cuando regresé ya lo habían clavado en la cruz. Fui a la colina de la crucifixión, pues sabía que su madre se encontraba allí y quería ofrecerle mi ayuda. Se detuvo recordando y sus ojos se empañaron de lágrimas brillantes. Fue Gowen quien, sintiendo el peso de la emoción sin entenderla, rompió el silencio. ¿Cómo era su madre? José miró al muchacho. Como vuestra diosa cuando llora durante la cosecha por la muerte del dios. Era joven y vieja, frágil y al mismo tiempo dura como una roca. Vi sus lágrimas y empecé a recordar mis sueños. Entonces me alcé frente a la cruz y miré a su hijo. Para entonces su agonía había consumido la mayor parte de su apariencia humana. El conocimiento de su auténtica naturaleza iba y venía. A veces lloraba de desesperación y otras confortaba a los que le esperaban abajo. Pero cuando me miró a mí, quedé deslumbrado por su luz, y en ese momento recordé quién había sido yo en el pasado y los juramentos que había hecho. El anciano respiró profundamente. Era evidente que estaba cansado, pero nadie habría intentado detenerlo. Dicen que la tierra se estremeció cuando él murió. Yo no puedo decirlo porque ya estaba estremecido hasta lo más hondo de mi ser, cuando le clavaron una lanza para asegurarse de que estaba muerto. Recogí unas gotas de su sangre en un frasco que llevaba conmigo. Luego utilicé mi influencia con los romanos para recuperar su cuerpo y lo enterramos en la tumba de mi familia. Pero no se quedó allí, dijo Gowen. Kayleigh miró al muchacho y pensó en el mucho tiempo que había pasado estudiando música con los nazarenos,
así que debía de conocer bien sus leyendas. En realidad, él nunca estuvo allí, dijo el padre José con una débil sonrisa. Solo la carne que había vestido. El maestro volvió a recuperarla para mostrar el poder del espíritu a aquellos que piensan que la vida del cuerpo es lo único que hay. Pero yo necesitaba verlo a él. Lo conocía. ¿Y por qué vinisteis aquí a Britania? Le preguntó entonces Gowen. La mirada de José se llenó de pena. Los seguidores del maestro, continuó hablando, ahora más lentamente, empezaron a discutir sobre quién debía dirigirlos e interpretar sus palabras. No me escuchaban, y yo me negué a dejarme arrastrar por sus peleas. Entonces me acordé de esta verde tierra más allá de las olas, donde todavía quedaba gente que a su manera seguía la antigua sabiduría. Así que busqué refugio aquí, y vuestros druidas me recibieron como un compañero más que busca la verdad tras los misterios. Tosió y sus ojos se cerraron cuando se esforzó por tomar aire. Kellyan hablaba con suavidad, conduciendo su energía a través de las manos entrelazadas. No habléis, dijo cuando el anciano monje volvió a abrir los labios y tosió de nuevo. Tengo que contároslo. Se obligó a tomar aire de nuevo y poco a poco se calmó, aunque ya estaba claramente más débil. El frasco, con la sangre sagrada. ¿No lo tienen a su cargo vuestros hermanos? Inquirió Kellyan. Él sacudió la cabeza. Su madre me dijo que debía guardarlo una mujer. Lo dejé en el nicho del pozo sagrado. Los ojos de Kellyan se abrieron como platos. El agua rica en hierro del pozo dejaba una mancha como de sangre, aunque estaba helada y era pura. Los sabios de los tiempos antiguos habían construido con sus artes un edificio a su alrededor excavado en una sola roca. Eso lo podía ver cualquiera, pero la existencia de un nicho en el hueco del pozo, suficientemente alto para albergar a un hombre, solo la conocían los iniciados. Era un lugar perfecto para guardar la sangre del sacrificio, pensó entonces, pues era evidente que había sido utilizado para ese fin en los tiempos antiguos. Lo entiendo, dijo lentamente, y la guardaré bien. Ah. El padre José se tranquilizó. Su promesa parecía haberlo calmado. ¿Y tú? Su mirada se volvió hacia Gowen. ¿Te unirás a mis hermanos para fundir la antigua sabiduría con la nueva? El chico se irguió y abrió los ojos como un ciervo asustado. Por un momento miró a Kellyan, no buscando ayuda como ella esperaba, sino con aprensión. La sacerdotisa parpadeó. ¿Querría el muchacho convertirse en nazareno? Pequeño, dijo José comprendiendo, no pretendo acuciarte. Cuando llegue el momento, decidirás por tú mismo. 100 respuestas llegaron a la mente de Kellyan, quien sin embargo no dijo nada. No iba a discutir sobre religión con un hombre moribundo, aunque no creía que la árida existencia de un monje fuera lo que los dioses deseaban para aquel niño a quien la misma dama de las hadas había llamado hijo de 100 reyes. El padre José había cerrado los ojos. Kellyn sintió que se dormía y le soltó la mano. Cuando salieron de la cabaña buscó al hermano que les había dejado entrar, sin embargo, era el hermano Paulus quien los esperaba, y por la ira de sus ojos supo que sólo el respeto por el moribundo le impedía hacerle recriminaciones. Su mirada se suavizó un poco cuando Gowen salió tras ella. El hermano Alanus ha escrito un nuevo himno. ¿Vendrás mañana a aprenderlo? Gowen asintió, y el monje se marchó indignado, arrastrando el desgastado borde de su hábito sobre las piedras. Durante los días siguientes a la visita al padre José, Gowen esperó con temor la noticia de su muerte.
pero sorprendentemente nada sucedió. El padre José siguió aguantando, y la proximidad de la fiesta de Beltane distrajo a Gowen de su preocupación. Él y otros dos jóvenes serían iniciados la víspera de la festividad, y tenía miedo. No sabía cómo darle voz a sus sentimientos. Nadie le había preguntado nunca si quería ser druida. Sencillamente habían asumido que como había completado la primera etapa de su formación, proseguiría con ella. Solo el padre José había sugerido que podría haber otras opciones. Sin embargo, a pesar de que Gowen admiraba la pureza y la devoción de los nazarenos y encontraba mucho bien en sus enseñanzas, sus vidas aún parecían más estrechas que las de los druidas de Thor. Los druidas, al menos, no estaban completamente aislados de las mujeres. La comunidad de Avalon había heredado las tradiciones de la Casa del Bosque, pero Kellyan les había liberado de algunas reglas que habían sido impuestas en deferencia a los prejuicios romanos. En su mayoría, los sacerdotes y las sacerdotisas de Thor vivían en castidad, pero esa regla se relajaba en Beltane y en la festividad del solsticio de verano, cuando el poder surgido de la unión entre hombre y mujer regaba de vida la tierra. Sin embargo, solo los que habían hecho los votos podían participar en esos ritos. Siana había sido investida sacerdotisa el otoño anterior. Ese sería su primer ritual de Beltane. En sus sueños, Gowen veía el cuerpo de ella brillando en la luz de las hogueras sagradas y se despertaba gruñendo de frustración. Hubo un tiempo antes de que las demandas de la carne lo acuciaran en que deseaba la sabiduría que le esperaba al final del camino de los druidas. Ahora, sin embargo, apenas podía recordar aquel anhelo puro. Los nazarenos decían que yacer con una mujer era el peor de los pecados. ¿Lo castigarían los dioses por impío, si era el deseo por Siana lo que lo empujaba a hacer los votos entre los druidas? Lo que lo guiaba no era solo lujuria, se decía. Seguro que lo que sentía por ella era amor. Sin embargo, desde su iniciación no había vuelto a estar a solas con ella. ¿Era la amistad que ella siempre le había mostrado solo un afecto fraternal? ¿O sentía lo mismo que él? Con el corazón hecho un lío miró los pantanos y el horizonte recortado de colinas como un pájaro observa a través de los barrotes de su jaula. Seguro que en tierras romanas es más fácil convertirse en un hombre, pensó. ¿Qué habría sido de su vida si hubiera sido criado y educado por su abuelo Macelio en lugar de por Kellyan? A veces la paz de Avalon era una cárcel, y le cansaba de tal forma ver las mismas caras un día tras otro que le entraban ganas de gritar. Por el contrario, un romano era ciudadano de todo el mundo. Cowen pensó que si se hubiera ido con Macelio, se habría convertido en un soldado igual que su padre. Los soldados solo tienen que recibir órdenes, no tomar decisiones como aquella. A veces consideraba esa posibilidad sumamente atractiva, aunque otras veces tenía la sensación de que todas las personas que conocía intentaban darle órdenes, siempre contradictorias, y lo único que él quería era ser libre. Una mañana salió en la procesión de la salida del sol y escuchó un sonido de lamentos que procedía de abajo. Empezó a descender por la colina sabiendo, incluso antes de ver a los monjes, desorientados como niños perdidos, que había sucedido algo malo. ¡Ay! Dijo el hermano Alanus con las pálidas mejillas surcadas de lágrimas. Nuestro padre José nos ha abandonado. Cuando el hermano Paulus ha ido esta mañana a su cabaña, lo ha encontrado rígido y frío. No debería llorar, prosiguió, porque sé que está con nuestro Maestro en el cielo, pero es duro aceptar que se haya ido solo, a oscuras, sin el consuelo de sus hijos a su alrededor, y aún más duro que no se haya despedido de nosotros, incluso cuando estaba enfermo. Nos alegraba saber que estaba ahí. Era nuestro Padre. No sé qué haremos ahora. Gowen asintió con la cabeza.
Se le hizo un nudo en la garganta cuando recordó aquella extraña tarde en que el anciano les había contado cómo había llegado a Avalon. Él no había visto la luz de la que hablaba el padre José, pero había entrevisto su reflejo en los ojos del anciano, y no creía que hubiera muerto solo. También era un padre para mí. Debo volver para contárselo a todos, dijo Gowen. Pero en quien pensaba mientras corría colina arriba era en Kellyan. Por la tarde la dama de Avalon descendió del Tor para expresar sus condolencias. Como en otras ocasiones, Gowen formaba parte de su séquito. La confusión de la mañana había terminado. Desde el interior de la iglesia redonda llegaba el sonido de los cánticos. La procesión druídica se detuvo en la puerta y Gowen entró. El cuerpo del anciano yacía en un féretro rodeado de lámparas a los pies del altar. Oscuras nubes de incienso envolvían las figuras de los monjes, aunque por un momento a Gowen le pareció ver el destello de unas formas brillantes por encima de ellos, como si los ángeles de los que tanto le había hablado el padre José estuvieran observando la escena. Entonces, como si hubiera sentido la presencia de la mirada pagana, una de las sombras se levantó y se le acercó. Era el padre Paulus. Gowen se apartó cuando el nazareno salió por la puerta. Los ojos del monje estaban enrojecidos por el llanto, pero la pena no había dulcificado su expresión. Miró fijamente y con desaprobación a Kellyan. ¿Qué hacéis aquí? Hemos venido a compartir vuestro dolor, dijo la suma sacerdotisa con dulzura, y a honrar la muerte de un hombre bueno, pues en verdad José era un padre para todos nosotros. Si eso es así, tal vez cabría pensar que no era tan bueno como parecía, o al menos no tan buen cristiano, sino vosotros estaríais de celebración, dijo Paulus fríamente. Pero ahora soy yo la cabeza de esta comunidad, y haré que mis hermanos perseveren en una fe más pura, y mi primera norma será poner fin a este ir y venir entre nuestra hermandad y vuestra maldita gente. Vete, mujer, pues ni tus condolencias ni tu presencia son bienvenidas. Gowen dio instintivamente un paso adelante como para colocarse entre ambos. Algunos druidas murmuraban palabras llenas de ira, pero Kellyan parecía divertida y sorprendida al mismo tiempo. ¿Que no somos bienvenidos? ¿Acaso no fuimos nosotros quienes os dimos permiso para construir una iglesia aquí? Así es, respondió el padre Paulus con amargura, pero la tierra era de Dios, no vuestra, de modo que no reconocemos ninguna deuda con adoradores de demonios y de falsos dioses. Kellyan sacudió la cabeza con pena. ¿Traicionáis al padre José incluso antes de que sea enterrado? Él decía que la auténtica religión prohibía deshonrar el nombre de su Dios, cualquiera que fuese, pues todos los nombres proclaman al único. El padre Paulus se santiguó. ¡Sacrilegio! Nunca escuché de él tal herejía. Márchate, o llamaré a mis hermanos para que te echen. Tenía la cara encendida de rojo y echaba espumarajos por la boca. A Kellyan, por su parte, se le había quedado el rostro de piedra. Después de un momento hizo un gesto para indicar a los druidas que se fueran. Cuando Gowen se dio la vuelta para seguirlos, Paulus lo tomó de la manga. Hijo mío, no vayas con ellos. El padre José te amaba. No abandones tu alma a la idolatría ni tu cuerpo a la vergüenza. Ahí arriba, en ese círculo de piedras, invocarán a la gran ramera que ellos llaman diosa. Eres nazareno en todo menos en el nombre. Te has arrodillado ante nuestro altar y elevado tu voz en cantos sagrados de alabanza. Quédate, Gowen, quédate. Por un instante el asombro paralizó a Gowen, pero enseguida fue reemplazado por la ira. Se soltó con un movimiento brusco y miró primero a Paulos y después a Kellyan, que le había tendido la mano como para arrastrarlo hacia ella. No, consiguió decir, no os pelearéis por mí como si fuera un hueso entre dos perros. Ven, le rogó Kellyan, pero Gowen sacudió la cabeza. No podía unirse al padre Paulus, pues las palabras del sacerdote habían mancillado también el camino druídico. Su corazón languidecía por Siana, pero
¿Cómo se atrevería a tocarla ahora? Toda su confusión y su anhelo se convirtieron de repente en una certeza. No podía permanecer en aquel lugar. Paso a paso empezó a retroceder. Ambos deseáis poseerme, pero mi alma es mía. Luchad por Avalon si queréis, pero no por mí. Yo me voy. La decisión le llegó con las palabras. Me voy a buscar mi familia romana.